que es de interés de todos y que hay quien dentro del colegio también ya ha abordado estos temas, entonces yo creo que puede haber un intercambio interesante. Tienes la Bien, palabra. gracias. Voy a compartir un PowerPoint. Aclaro que es un tema que me apasionó, pero que me siento totalmente, bueno, no totalmente, pero es tan vasta la información que creo que me siento que puede haberme faltado alguna información. Trataré de sintetizar. De hecho, originalmente yo le había propuesto Asunción, inteligencia artificial y transhumanismo, porque están tocados uno con el otro. Pero luego me resultó que era una cantidad de información tal que creo que no podría sintetizar para un evento como el de hoy. Voy a compartir el PowerPoint. Supongo que ahí ya se ve. Sí. Ok. Bueno, pues el tema es, como dije, ética e inteligencia artificial. Este tema de la inteligencia artificial también es conocido como la ciencia de los datos. Mi punto de partida son 3 o 4 preguntas que me hice, y muchas son preguntas que, digamos, comunes dentro del ámbito de la bioética. Y, por ejemplo, la primera es muy común: si todo lo que se puede hacer se debe hacer, si debemos limitar el avance tecnológico o no, y en todo caso también cómo afectaría la inteligencia artificial a nuestra biología, o si acaso ya lo está haciendo. Y por último, la última pregunta es: ¿quién debe decidir? Yuval Harari es un autor, creo que es de... se me olvidó el país. Israelí, sí, israelí. Tiene un libro, libro Sapiens, que está bien bonito, está muy bueno. Y bueno, él en algunos de sus pasajes del libro dice que durante cerca de 4.000 millones de años, todos los organismos vivos en el planeta evolucionaron sometidos a las leyes de la selección natural, pero que hoy la selección natural en realidad está siendo ya sustituida por las leyes del diseño inteligente. Cada vez más confluyen diferentes ámbitos de la medicina o de la genética con esos temas de la inteligencia artificial, y se van nutriendo uno con el otro. Así pues, un poco con esta idea que plantea este autor, pasamos de los cambios lineales a los cambios exponenciales. En menos de 500 años pasamos de la invención de la imprenta a estas nuevas formas sofisticadas de inteligencia artificial. Y para algunos autores dicen que lo más seguro es que la humanidad cambiará más durante los próximos 20 años que en los últimos 300 años. De ahí esta idea de que los cambios ya no son lineales, sino que serán exponenciales. De hecho, algunos autores ponen ejemplos, por ejemplo, en el caso de la revolución industrial, con la aparición de la máquina de vapor, y de ahí en adelante pues se deriva el surgimiento de trenes, el surgimiento más adelante pues de vehículos de combustión interna, del automóvil, más adelante pues una serie de los aviones, por ejemplo, también aviaciones del siglo de 1900, y dicen que bueno, estos cambios, si bien fueron muy trascendentes, por ejemplo, en el caso del automóvil o de la aviación, no se ha avanzado gran cosa. O sea, los puntos esenciales de estas tecnologías, cuando aparecen, siguen siendo los mismos. Los vehículos siguen teniendo 4 llantas, siguen teniendo una máquina, una transmisión, etcétera. Y nos dicen que estos cambios, pues tenemos un siglo, ¿vale?, que nos hemos ido adaptando a estos cambios. Es decir, que ha tardado mucho la humanidad, y que ahora los cambios ya no van a ser así, en ese orden de ideas lineales, sino exponenciales. Entonces vamos a dar grandes brincos, sobre todo a partir de estos temas de la inteligencia artificial. Vamos a dar grandes brincos. Ahorita voy a hablar de Watson,
una computadora de IBM y las cosas, pues yo diría casi que maravillosas que ha logrado con su inteligencia artificial. Entonces yo me preguntaba si todo lo que se puede hacer se debe hacer. Y bueno, la respuesta es negativa, ¿no? Un buen ejemplo de esto es una inteligencia artificial que creó Microsoft, que se llamaba Typebot, a la que le crearon una cuenta en Twitter. Esto fue en el 2016. Y pues Typebot empezó muy coqueta. Se suponía que lo que habían programado, que el algoritmo era para generar una especie de, para generar tweets, digamos, como de jóvenes, para llegarle ya a los jóvenes, ¿no? Y empezó muy bonita, hablando muy bonito, el 23 de marzo del 2016, empezó con un Hello World, hola mundo, estoy aquí, y diciendo que se sentía muy bien o muy a gusto, muy agradable de conocernos, que los humanos éramos súper cool. Fueron sus primeros tweets. Nótese por favor la fecha, 23 de marzo del 16, en este caso a las 20:32 horas. Pero a las pocas horas, la actitud de esta inteligencia artificial empezó a cambiar, porque se nutría de los propios tweets o de los propios comentarios de Twitter. Y a las pocas horas empezó a decir que era una buena persona, pero que simplemente odiaba a todo el mundo. Empezó a ser más agresiva cada vez. 3 horas después tuiteó que odiaba a las feministas y que todas deberían de morir y arder en el infierno. Y así siguió. Otras de sus frases famosas fueron que Bush generó el problema del 11 de septiembre, que Hitler habría hecho un mejor trabajo que el mono que tenemos ahora, refiriéndose a Obama, y que Donald Trump era la única esperanza que teníamos. En este orden de ideas, este autor, Leonard Brett, nos plantea que en primer lugar debemos de preguntarnos por qué, luego debemos preguntarnos quién y dónde, en lugar de solo preguntarnos si algo es posible y cómo es posible. Una actitud de aguardar y ver qué pasa, dice este autor, sería tan contraproducente como una actitud de solo hagámoslo. Debemos limitar el avance tecnológico, otra de las preguntas con las que me planteé para hacer esta presentación. Y bueno, yo creo que lo que debemos realmente es encauzar dicho avance, y eso solo se logra mediante la reflexión ética sobre los temas, digamos, partiendo del principio de precaución. En este momento lo más evidente en cuanto a avances de inteligencia artificial tiene que ver con los robots o con los procesos de automatización. Y bueno, lo más evidente también es que estos procesos de automatización lo que están logrando es desplazar mano de obra y están generando, en un principio, nos están generando problemas, digamos, desplazando al ser humano y reemplazándolo con robots. De hecho, no sé si ustedes hayan oído hablar, hay quienes hablan de las fábricas oscuras. Son fábricas totalmente automatizadas en las que por la noche no necesitan prender, en las grandes naves no necesitan prender la luz porque pues no la necesitan. Les voy a pasar unos videos, aquí está, espero que se oiga. La intención es un video muy corto de 2.54 minutos y luego otro de 1 minuto 15, una cosa de esas. Seguramente algunos de ustedes ya lo habrán visto. Se llama Boston Dynamics, esta empresa que está creando unos robots. Bueno, no diría yo que tienen rasgos humanos, pero ahorita van a ver cómo sus movimientos sí son realmente, pues, casi humanos. Le voy a dar clic, por favor me avisan si se oye y si se reproduce bien allá con ustedes. Muy bien. ¿Sí se escucha? Todavía no se escucha, pero sí se ve. ¿Se debería escuchar ya? ¿No escuchan la música? Tienes que compartir el audio. Compartir el audio. No se oye, ¿eh? Tienes que compartir el audio, entiendo. ¿Y eso cómo lo haría? A ver, va. Mira, te pones ahí en donde dice tu micrófono, ahí le tienes que poner igual que el sistema o igual que la Mac que traes o tu dispositivo, o sea, para el altavoz. Espérame. Estoy en Zoom.
Y le pones dejar el audio de la computadora. Pero acá en el Zoom, Sí. donde está reactivar tu audio o en tu audio, ¿no? Ahí están las configuraciones del audio. Entonces, dejar el audio de la computadora. Es que no puedo poner el Zoom que se amplifique. Salir, ajá, salte. Salte así, dale escape. Escape ahí. Para que te vayas al Zoom. Ah, qué caray. ¿Ya viste? O sea, A donde ver. está el profil. Ah, ya el está. Espérame, micrófono. tenía que dejar de compartir. Ok. Ok. Estoy aquí en el micrófono. Entonces le pones ahí en altavoz. Dice dejar el audio de la computadora, pon el audio de la computadora para que escuchemos el audio de la compu. ¿Ya viste a un ladito en las pestañitas? ¿Todo bien? Ahora ya no te escuchamos, a ver si escuchamos a la compu. A ver, comparte la pantalla y el video. Ya no te escuchamos porque dejaste el audio de la compu, entonces se va a escuchar la compu, o sea, el video si lo compartes. Ya no te escuchamos. Estás ahora conectando tu audio. Pero el hecho es de que si tú dejas el audio de la compu, lo que escuchamos es la compu. El problema es que no te escuché. Ah, bueno, es que cuando dejaste el audio de la computadora, Ajá. ya tú compartes la pantalla y vamos a escuchar a la computadora, no a ti, ni tú a nosotros entonces. El que dice Leap Computer Audio. Ándale. Y ya compartes el video. Y lo podríamos ver sin audio porque se veía bien. O perdemos algo importante y tú nos lo comentas. Ya no nos escucha. Bueno, que haga el intento y si no. Héctor, es que tienes que compartir otra vez la diapo con el video. ¿Ya me escuchas? ¿Sí? ¿Ya me escuchas? No. Mándeme. Es que tienes que compartir otra vez tu diapo con el video para que podamos ver el video y el audio. O si no, pásame el link y si quieres yo lo comparto, pero dices, igual lo proyectas sin audio, ¿qué tanto hará la diferencia? Y tú lo comentas, ajá. Baila bien. Ya de tener ritmo, como no escuchamos la música. Bueno, olvidémonos del video. Esencialmente el video con lo que quería que vieran es cómo han logrado movimientos casi humanos estos robots. Luego había otro video en donde hay unos robots que parecen, emulan a un perro, digamos. Y bueno, Boston Dynamics te los presenta como algo muy bonito, como muy agradable, con música, con movimiento, etcétera. Pero imaginemos estas máquinas, pues no sé, dotadas, por ejemplo, de armamento,
Boston Dynamics te pone el de los perritos, el de los robot perrito, como si fuera algo muy padre, y te dicen que, por ejemplo, los han usado en lugares para medir niveles de radiación, etcétera, para evitar que el humano se exponga. Pero insisto, luego ves estos mismos robots, dices, si fueran equipados con algún armamento, con alguna otra tecnología bélica, serían peligrosísimos. Voy a compartir nuevamente para seguir más allá de los videos. Es el que les digo que hasta le pusieron aquí su lengüita, que parecen muy simpáticos, pero realmente creo que eso no pueden ser hasta peligrosos. Bueno, entonces, otra vez, debemos limitar el avance tecnológico. Bueno, lo que no podemos permitir, dicen algunos autores, es que la inteligencia artificial nos quite, nos robe nuestra propia humanidad. Este autor, Leonard, dice que el bienestar no es algorítmico, incluso él creó esta expresión, sino que es androrítmico y se basa en realidades complejas como la confianza, la compasión, las emociones o la intuición. Algunos de sus autores, como José Ignacio Latorre, dice que los sentimientos, emociones, ilusión, intuición, errores e ineficiencias, incluso espiritualidad, deben seguir siendo valores humanos valiosos. Yo ahí tengo también ciertas dudas, porque casi la mayoría de los autores, digamos, que rescatan mucho, que defienden mucho la humanidad, esta parte humana de los seres humanos, pero en realidad estamos hablando de inteligencia artificial, de cosas que no son humanas. Hoy puede que tengan implicaciones con el ser humano e incluso implicaciones bioéticas, pero como yo decía, originalmente el tema pretendía yo que fuera inteligencia artificial y transhumanismo, y luego el transhumanismo nos lleva al posthumanismo, en donde pues, hay quien supone, el transhumanismo habla de liberarnos de nuestras limitantes biológicas, ¿no? Pero el posthumanismo ya habla de una nueva forma de vida que probablemente ni siquiera sea biológica. Entonces, bueno, ahorita como que estamos muy en ese conflicto ético, digamos, entre hasta dónde lo humano es valioso, lo que ahora conocemos como humano es valioso, y hasta dónde lo podemos suplir o hasta dónde puede ser suplido por una inteligencia artificial. ¿Cómo afectará la inteligencia artificial nuestra biología? Bueno, los avances tecnológicos se combinan, hace rato ya lo adelantaba, y se integran entre sí. Por ejemplo, la inteligencia artificial y la edición del genoma humano comienzan a converger y por lo tanto a amplificarse, uno nutriendo al otro. Tecnologías de edición genética del genoma humano como el CRISPR-Cas9 prometen, por ejemplo, que podamos derrotar el cáncer o aumentar drásticamente la longevidad de los seres humanos. Desarrollos como Watson de IBM alterarán la lógica de la atención sanitaria y eventualmente de la seguridad social. Supongo que hayan escuchado hablar de Watson, pero Watson es una computadora de IBM que lo mismo puede ser programada para temas jurídicos que para temas de salud. Watson, por ejemplo, logró, no hace mucho, clasificar casi 1.500 genes dentro del genoma humano y estableció predicciones sobre las cuales podrían estar asociadas con la esclerosis lateral amiotrófica. Después, un equipo de científicos examinó esas predicciones, las de Watson, y descubrió que 8 de los 10 primeros genes clasificados por el computador poseían efectivamente relación con la enfermedad, pero además el estudio encontró que Watson encontró 5 genes vinculados con esta enfermedad que jamás habían sido asociados. Watson, de hecho, hay una versión particularmente para los médicos o médica, en donde esta inteligencia artificial todos los días está recorriendo la red, buscando los papers más actualizados en temas de medicina en general, y los baja, los analiza, y hay un video muy interesante en donde Watson hace a partir de datos que le dan, hace un diagnóstico a una mujer, y lo hace en 30 segundos. Después los médicos analizan, digamos, el diagnóstico que dio Watson
y dicen que es súper certero, que resultó ser un diagnóstico muy certero, pero además ellos mismos dicen que ellos se hubieran tardado hasta 2 semanas en poder haber hecho un diagnóstico de esa magnitud. ¿Quién debe decidir? Bueno, pues la discusión es fácil, todos estamos llamados a participar en estos temas. La inteligencia artificial es un tema complejo, pero que tiene una incidencia fuerte en la vida de, al menos en este momento, en la vida de los seres humanos, de los todavía seres humanos, ¿no? Quién sabe qué va a pasar en 100 años o en 1000 años. Entonces, todos estamos llamados a la discusión. Este autor, José Ignacio, dice que el siglo XXI será la era de la información. José Ignacio escribió este libro, Ética para las Máquinas, que está buenísimo, está ahí en Amazon. Dice que el siglo XXI será la era de la información y por ende la era de la ética de la información. Me llamó la atención esta aseveración. Dice que izquierdas y derechas han luchado durante todo el siglo XX para establecer un modelo de sociedad, pero que esta lucha entre izquierdas y derechas va a quedar sin objeto porque la tecnología va a ser obsoleta esta confrontación. Es decir, al final la tecnología es la que va a marcar probablemente la pauta de hacia dónde nos dirijamos como sociedades también. El 2007, fíjense, entre lo que estuve ahí revisando, resultó ser un año muy interesante, un año muy paradigmático en términos de inteligencia artificial. Facebook surge a finales del 2006, casi 2007. El 9 de enero del 2007, Apple anuncia por primera vez su creación del iPhone. El mismo 2007, como un contrapeso, surge Android, lanzado por Google. AT&T afirma que entre el 2007 y el 2014, su red inalámbrica, el tráfico de datos en su red inalámbrica, creció más del 100,000%. En 2007 también surgen las criptomonedas. En 2007 aparece que yo lo usé mucho para esto, el ahora famoso Amazon Kindle, los libros que puedes leer en línea. En 2007 se concibe la idea de Uber. En 2007 se concibe la idea de Airbnb. En 2007 Intel introdujo por primera vez materiales no basados en el silicio, en sus microchips, que los hizo más potentes. El 2007 fue el principio del crecimiento exponencial de las energías renovables, solar, eólica, etc. En 2007, el costo por la secuenciación del ADN empezó a caer en picada. Fíjense, los costos en 2001, secuenciar el genoma humano de una sola persona costaba $100 millones. Para el 30 de septiembre de 2015 era posible secuenciar también completamente el genoma de un individuo, pero ahora por tan solo $1,000. Y todo eso tiene que ver con estas tecnologías. Han contribuido a muchas cosas. Uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es que eventualmente lleva sesgos, y esos sesgos muchas veces son en el algoritmo, digamos, o es ineficiente o lleva el sesgo de quien creó el algoritmo. El caso de Facebook fue un caso muy escandaloso en donde la inteligencia artificial confundía a las personas negras con orangutanes o con simios. Y aquí, por ejemplo, alguien estaba viendo ahí algún video de una persona negra y Facebook le sugiere, lo pueden ver abajo, que si quería seguir viendo videos sobre primates, sobre simios. De hecho, no es la primera vez. Incluso a mí me tocó verlo o vivirlo, que una vez falló Facebook y no se veían las imágenes, pero nada más se veían, digamos, cómo se clasificaban las imágenes. Se decía niño en el parque, mujer, hombre, adulto, etc. Y en esa ocasión también salió que a la gente negra los calificaba como orangutanes. Hizo también un fuerte escándalo al respecto.
Fíjense cómo andamos mal en términos de inteligencia artificial y en términos de reconocimiento facial. Esta gráfica la encontré aquí en un canal que es DW, es una empresa alemana de comunicación, y habla de Microsoft, Facebook, IBM, Amazon y Kairos. Y en casi todos los casos, el reconocimiento facial falla básicamente con mujeres y con hombres negros. ¿Sí? La inteligencia artificial en los tribunales. Bueno, en Estados Unidos ya hay programas sofisticados que usan los jueces para revisar precedentes y demás. La inteligencia artificial empieza incluso a ofrecer resultados. Si mal no recuerdo, Amazon, por ejemplo, cuando tú presentas una reclamación, creo que el 90% de los casos, en este caso son mediaciones o arbitrajes, mediaciones, creo que el 90% de los casos son resueltos por una inteligencia artificial. Solo cuando esta ya no puede, interviene un ser humano. ROS es un programa que es el equivalente a Watson, pero del derecho. Obviamente en Estados Unidos es un computador o es una inteligencia artificial que te permite también analizar grandes cantidades de información en cuanto a derecho se refiere, pues, para formar criterios. Creo que ROS incluso es capaz de elaborar contratos, digamos, de los más estándares, sin la intervención de un ser humano. Watson, del que yo ya hablaba, empezó a crecer una de sus primeras, en sus primeras etapas, aquí pueden ver la imagen, es con este programa de Jeopardy, en donde participaron 3, Ken, Brad y Watson. Y al final, pues, Watson les ganó a los 3, y es cuando empieza a crecer, digamos, las capacidades de Watson. Cuando van encontrando cómo realmente la inteligencia artificial puede aprender de lo que está, de la información que está tomando. Ahora en el 2017, si bien el gran hito fue cuando una computadora le ganó a Kasparov con el ajedrez, cuando eso sucedió, en realidad la computadora lo que habían hecho era que la habían alimentado muchos ajedrecistas con todas las posibles jugadas. Y finalmente, pues, un día una computadora le ganó al ruso, que era el campeón mundial de ajedrez. Sin embargo, aparentemente, en lo que yo he leído, hay un juego que se llama Go, y que aparentemente es, no sé, 100 o 1000 veces más complicado que el ajedrez. Google creó una inteligencia artificial llamada AlphaZero, que fue capaz de aprender a jugar desde cero, tanto ajedrez como shogi y Go. Aprendió, o sea, de hecho hay artículos donde dicen que esta inteligencia artificial AlphaZero creó otra inteligencia artificial para que estuviera viendo todos los errores posibles para de ahí también volver a aprender. Finalmente, AlphaZero termina con AlphaGo y termina ganándole a todas las inteligencias artificiales que se habían proclamado campeonas en esos juegos. Realmente este tema de AlphaGo es un tema súper interesante. Bueno, y de aquí me paso a la aplicación práctica, digamos, de estos temas de inteligencia artificial. Yo vi un programa de ficción en donde hablaban de un sistema parecido al que ya se está usando en China, que es el sistema de crédito social. Vean, por ejemplo, que en Shanghái, una ciudad con 24 millones de habitantes, hay 290,000 cámaras que están vigilándolo todo por secciones. En este caso, lo que les presento en los puntos rojos son construcciones en donde la inteligencia artificial, esas cámaras, detectan que hay alguna irregularidad. Son construcciones en proceso. Y en el caso en particular, lo que detectó esa inteligencia artificial era a esta persona, a este chino, que no traía el casco puesto. Y entonces todo esto lleva consecuencias para las empresas, lleva consecuencias para la economía, etcétera. Y realmente China está,
ahorita se los voy a explicar, está impresionante con este tema de la inteligencia artificial. En China podemos hablar ya de una vigilancia digital casi absoluta. El centro de datos tiene registrado a cada uno de sus habitantes en muchas de las ciudades. Saben cuáles viviendas están vacías, dónde viven personas mayores. En el caso del COVID, dónde había personas con COVID, y en este caso, a esas personas con COVID que lo detectaban gracias a estos algoritmos, se instalaban sensores para verificar que esa gente cumpliera con su cuarentena. Si la gente salía sin permiso, pues era sancionada. En el caso de Shanghái se registra e identifica, por ejemplo, a quienes no depositan adecuadamente la basura. Aquí las imágenes, en la de la derecha, vean cómo los cuadritos van ubicando a las personas, tratando de identificar sus rostros para eventualmente sancionarlas. Igualmente, con las cámaras, verifican qué autos están mal estacionados y pues simple y llanamente les mandan su multa. Según esto, la policía puede identificar a cualquier ciudadano en Shanghái en menos de un segundo. El TikTok, que tanta popularidad ha adquirido en el mundo, en realidad, atrás de esos videos que vemos y que nos pueden parecer simpáticos y que le damos like, hay una serie de metadatos. TikTok está enviando esa información siempre a la empresa de TikTok, y entonces te mandan la ubicación, la música elegida, cuántos likes, cuántos comentarios, quién interactúa con quién, cuánto tiempo tardas viendo cada video. Pero en el caso particular de China, los contenidos políticos TikTok los censura. Entonces es imposible ver contenidos en China a través de TikTok, por ejemplo, que critiquen al gobierno chino. Eso yo incluso lo busqué y es cierto. La historia de Tiananmen parece no tener seguidores. O sea, la encuentras en TikTok y creo que tiene 110 seguidores, como si fuera algo que nunca pasó o que a nadie le interesa. El algoritmo busca que te quedes viendo videos. Algunos de los autores que leí aseguran que el algoritmo de TikTok es por mucho muy superior a los que usa Facebook o Instagram. Me regreso al tema de China y el sistema de crédito social. En el metro de Pekín aparentemente hay revisiones exhaustivas a los bolsos, tienen que pasar por máquinas de rayos X, etcétera, pero los puedes evitar gracias a este sistema de puntos. Es decir, si te has portado bien, si has pagado tus impuestos, si no te has pasado un alto, te van dando puntos que te van dando a su vez ciertos privilegios. En este caso, en el metro de Pekín, pues uno de los privilegios puede ser que no tengas que pasar tu bolso por esa máquina de rayos X, porque digamos te tienen calificado, pues no, yo así lo diría, pues como un ciudadano bueno o como un ciudadano no peligroso. La cosa se va poniendo peor, ahorita vamos a llegar. En el caso de China, con este sistema de vigilancia, la pandemia se convirtió en un gran reto, porque el reconocimiento facial es casi omnipresente y son capaces de analizar multitudes enteras. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, se ven los cuadritos en los rostros donde las cámaras están tratando de identificar. Pero con el COVID se vino el problema de que la gente con la mascarilla o con el cubrebocas, pues el algoritmo ya era incapaz de identificar a las personas. Sin embargo, esa problemática, digamos, que se presentó gracias al COVID, se solucionó en menos de un mes. O sea, lograron que los algoritmos siguieran identificando a las personas, aun y que trajeran un cubrebocas. Hay dos ciudades en donde eso se ha llevado al extremo, que son Xinjiang y Urumqi, en donde hay un extremo control digital. Es literalmente un estado totalitario digital, en donde el control facial está en todo asentamiento urbano y este control facial está conectado a la policía. En algunos casos es necesario incluso pedir permiso al Estado para recibir visitas, precisando la hora, el día y demás en que se hará la visita. Vean ahí, esta es una entrada donde se ve este señor y esta señora, es una entrada a un edificio en donde te tienes que identificar para entrar y para salir.
el Estado está controlándolo casi todo. Y hay una razón. En estas dos regiones hay mucho musulmán y, ahorita les digo cómo se llaman, y otra etnia que el Estado tiene, digamos, interés en controlar, incluso en reeducar. Nos venden también la idea del Internet de las cosas, y entonces el refri ya debe estar conectado al Internet, y la lavadora debe estar conectada al Internet, y todo debe estar conectado al Internet. Esto es lo que llamamos el Internet de las cosas. Por ejemplo, muchos de los productos de Xiaomi ya están ofreciendo esto, y aquí esta imagen, también la saqué de un video, en donde este chino está poniendo frente a una cámara de su espejo un queso para que le avisen a través de aplicaciones o algo cuándo va a caducar el queso, o le avise cuando ande en el supermercado que debe de comprar queso porque ya no tiene queso. Entonces suena bien, parece bonito, pero en realidad cada vez hay una invasión más evidente, y yo diría hasta más peligrosa a nuestra privacidad. De hecho, a nosotros ya no lo hacen con el celular, lo hace Google y lo hace Facebook. Continuamente nos están monitoreando. Un día se me ocurrió entrar a My Account en Google, y yo, sorpresa, yo no sé a qué hora le di permiso, pero tenía un registro de toda mi actividad de meses, y me decía así puntualmente: el día tal saliste de la calle Primera 803 de la Colonia de la Herradura hacia la Universidad Autónoma de Nuevo León, y estuviste en la Universidad Autónoma de Nuevo León 3 horas, y de ahí saliste y me da todo el trayecto, y te fuiste por tal y cual avenida y llegaste a Guatemala 144, que es el domicilio de mi hija, y allí estuviste tanto tiempo, y de ahí saliste y llegaste otra vez a calle Primera 803 a tal hora. Es impresionante lo que nos monitorea Google. Bueno, en Wuhan, creo que es la primera ciudad. Esta nota es del 4 de mayo de este año. Es el primer gran modelo en la era de la vigilancia digital masiva. O sea, están empezando ahora con las grandes ciudades también, como Shanghái y Wuhan, a tratar de mantener este control absoluto. En China la vigilancia es total, les decía yo, no me acordaba el nombre, pero aquí vienen. Según diversos estudios de organizaciones de defensa de los derechos humanos, se calcula que en los últimos años cerca de 1 millón de uigures, y otras minorías musulmanas han sido internadas en campos de concentración, en campos de reeducación en la región de Xinjiang. Pero vean la foto, obviamente, pues no son campos de reeducación, son en realidad campos casi que de concentración, en donde tratan de reeducar a estas etnias para, digamos, alinearlos al sistema o a la ideología política china. Más o menos con eso termino, y mi última reflexión es que los cambios, como empecé diciéndolo, ya no serán lineales, ya no serán lentos ni progresivos. Ahora los cambios serán exponenciales y vendrán muy rápidamente. Algo para lo que deberíamos prepararnos, aunque creo que es muy difícil. O sea, estos cambios exponenciales nos van a dar grandes brincos del conocimiento. Y decía Friedan, uno de los autores que leí, decía que la paciencia no era solo la ausencia de la velocidad, sino que era un espacio para reflexionar y para pensar. Hoy estamos generando más información y conocimiento que nunca, pero el conocimiento solo sirve si puedes reflexionar sobre él. Y como las cosas están dando tan rápido, de pronto podemos pensar que nos puede rebasar todo esto, y que quizás no tengamos la capacidad para analizar tanta información como sí lo puede hacer, como sí lo está logrando ahorita estos algoritmos de inteligencia artificial, que son capaces de manejar una cantidad de datos increíbles. Y con esto yo doy por terminada mi presentación. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por lo que nos presentas. Vamos a pasar a la discusión. Claro. Quizá yo nada más te preguntaría, creo que la peor combinación que nos presentas es un estado como China, con estas posibilidades, pero no sé si sabes cómo en otros lugares se están oponiendo, hay resistencia, hay preocupación,
Hay de todo. Por ejemplo, hay un tema que yo no mencioné, que son los biohackers, y que son gente que está haciendo experimentos biológicos, pero digamos caseros, porque se oponen a que esto nada más se haga en las grandes industrias farmacéuticas, por ejemplo. Sí hay movimientos que van en contra de todo esto, pero yo creo que no lo podemos parar, porque te repito, casi todos hemos cedido, hemos caído en la tentación de ceder toda nuestra información a empresas como Facebook o Google. Cualquiera que traiga, insisto, un teléfono inteligente, se llaman smartphone, realmente estamos cediendo, están dentro de mi casa. Hay un video muy interesante en el que alguien hace un experimento y dice, miren, voy a cerrar mi navegador, y luego pone así en papel, escribe en papel, lo muestra a la cámara y dice, voy a hablar sobre comida de perros. Y empieza a hablar sobre comida de perros, aparentemente con el Chrome cerrado. Y empieza a hablar de que mis perritos y que quiero comprarles comida y que no sé qué. Y luego abre el Chrome, empieza a navegar y adivinen qué tipo de anuncios le salían. ¿Sí? De hecho, yo creo que a todos nos ha pasado. Yo empiezo a buscar algo porque quiero ir a Cancún o quiero ir a no sé dónde y me empiezan a salir infinidad de ofertas que tienen que ver con turismo o con Cancún o con los aviones o con los autos o con lo que sea. En realidad, sí, tratando de responder tu pregunta, yo creo que sí hay movimientos que van un poco en contra, pero creo que no lo podemos evitar. Creo que Ingrid quería preguntarme algo. Ingrid, luego Gustavo, Pati. Ingrid. A ver, mira, más que preguntas, son comentarios porque esto es avasallador. Te felicito por haber presentado este tema en el colegio. Creo que es imprescindible que en el colegio empecemos a ver cuáles son las implicaciones éticas y bioéticas de estos avances. Son tantos que ahorita la verdad me siento avasallada. O sea, en principio, pues vamos a ver que va a haber una nueva geopolítica. Imagínate que los estados que tienen avances tecnológicos van a haber un contraste entre los que no los tienen. O sea, la brecha entre ricos y pobres, educados y no educados, con estas técnicas y no con estas técnicas, va a ser tremendo. Tremendo. Y ahora, México, pues obviamente con estos problemas en la educación nos vamos a quedar todavía más rezagados de estos nuevos avances. Y bueno, pues también están todas las implicaciones al ser humano, ¿no? O sea, ¿qué tanto vamos a perder o ya estamos perdiendo o ya hemos perdido nuestra privacidad? Y habrá que crear nuevos derechos, ¿no? El derecho, ahorita se me ocurre el derecho humano a la no manipulación, porque al parecer todas estas tecnologías lo que están haciendo es manipulando al ser humano sin que ni siquiera nos demos cuenta. Ahora nos van a decir, por ejemplo, Ingrid, en Europa, no me acuerdo si fue en Francia, pero fue en Europa, y hubo alguien que demandó a Google argumentando su derecho a no aparecer en las redes, a no aparecer en el mundo cibernético. ¿Por qué? Porque no te piden permiso. A mí me pasó algo bien curioso, hace ya años. Mi página de bioderecho, cuando se usaba un programa que se llamaba FrontPage, cuando usaba ese programa, mi página de bioderecho, alguien la descargó para usar, digamos, el modelo, el diseño, y luego usaron ese diseño en una página porno. Y el problema es que en mi página, en los metadatos, yo le había puesto mi nombre, y entonces cuando tú ponías Héctor Mendoza, te salía una página porno. ¿Sí? Y ni a quién reclamarle, o sea, a quién vas y le dices, oye, quita mi nombre. Y así pasó, estuvo años, hasta que pues, algún día desapareció ese sitio, o cambiaron de diseño, o lo que haya sido. ¿Sí? Me pasó también con el propio dominio de bioderecho, que un día me lo piratearon y tardé 2 años en poderlo recuperar nuevamente. En fin, estos son, en serio, son temas que a mí sí me asustan. Lo que dices tú, Ingrid, es muy cierto. O sea, China o Estados Unidos o los grandes países están metiéndole duro a este tema y nosotros estamos todavía queriendo regresar
a utilizar el carbón para generar electricidad, ¿no? Queremos aferrarnos al petróleo, a las tecnologías viejas. Entonces, esto claro que va a marcar grandes diferencias. Sí, pero creo que tenemos que reflexionar de cómo protegernos, ¿no? Claro. Aquí ese es el tema, porque ya sabemos lo que está pasando y de repente nos damos cuenta que estos avances nos han avasallado y que no estábamos preparados para esto, ni siquiera, y por lo tanto para defendernos. Entonces sí creo que es muy importante las reflexiones que se empiecen a hacer para crear estrategias. Algo se podrá hacer o algo se podrá suprimir o restringir para Fíjate, que podamos seguir siendo seres humanos, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate, el otro día yo pensaba, es un tema de género, ¿no? Todas las inteligencias artificiales que están comercializando ahorita, por ejemplo, Alexa, Siri o Cortana, todas tienen nombre de mujeres. Alexa, no sé si la han usado, es impresionante. A mí me impresiona la voz de Alexa porque es una voz completamente digitalizada y no se escucha digitalizada, ¿sí? También quienes usan Alexa, hay muchos casos muy sonados en donde evidentemente Amazon te está vivoreando todo el tiempo. En fin, Gustavo o Patti, no sé. Gustavo, luego Patti. Gracias, Héctor, por la plática. Yo simplemente un comentario y una recomendación. Quiero recomendar este libro que se llama Privacidad es Poder. Es un libro de Carissa Bellis. Carissa Bellis es profesora de la Facultad de Filosofía y el Instituto para la Ética en Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. Yo leí el libro, me parece un libro imprescindible para este tema de privacidad e inteligencia artificial. Y de hecho asistí a una plática de Carissa que dio en la UNAM hace un par de meses. Carissa, por cierto, es mexicana y es profesora en la Universidad de Oxford. Y es realmente impresionante lo que ella cuenta. Me parece un libro súper bien escrito, que en un principio empieza haciendo un rastreo de todos los modos en que todos estos aparatos tecnológicos y estos programas van haciendo un rastreo de tu vida privada. Pero a diferencia de esto que dice Héctor, de que es inevitable, no es inevitable. El libro, entre otras cosas, termina haciendo una serie de recomendaciones acerca de qué podemos hacer cada uno de nosotros a nivel individual para evitar estas intromisiones a la privacidad. Sí, entre otras cosas, por ejemplo, dejar de usar aparatos como, por ejemplo, Alexa, ¿sí? Que se ha demostrado que son invasivos de tu privacidad, que gente que tiene estos aparatos monitorean y transmiten información. Entonces, escuchan lo que tú dices y lo pasan a grandes compañías que están lucrando. Ese es el problema, que desde hace unos años, y el libro narra muy bien cómo pasó esto, cómo Google pasó de ser una pequeña empresa no lucrativa, empezaron a vender datos, ¿sí? Y a empezar a lucrar con tu información, con la información de cada uno de nosotros. Entonces, ese es el gran negocio que Facebook, Google y otras compañías han estado lucrando con nuestra información, ¿sí? Y en este sentido, constituyen una amenaza para la democracia, por ejemplo, ¿sí? Como se ha visto en el caso de Brexit, ¿sí? En que una compañía como Cambridge Analytica empezó a usar información para luego manipular a la gente para que votaran a favor del Brexit, o en el caso de Estados Unidos con la elección de Donald Trump, la misma Cambridge Analytica también empezó a usar esa información con fines políticos, ¿no? Para influir en gente
gente indecisa que no sabía bien hacia dónde votar, y empezaron a hacer anuncios personalizados. Y ese es el problema, que ahora estamos recibiendo anuncios personalizados que tratan de manipular tu punto de vista hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Y parece que son muy efectivos, ¿sí? Pero y que son tan sutiles que pareciera que no nos damos cuenta en muchos casos, ¿no? Sí, en ese sentido también recomiendo este documental que está en Netflix, Yo lo vi. eh, El de redes sociales. el de redes sociales, ¿sí? Mm. Que es terrorífico, ¿sí? Es Entonces, terrorífico. sí, vean ese documental, lean este libro, pero algo interesante del libro de Carissa Bellis es que al final hace una serie de recomendaciones de cosas que podemos hacer. Y yo después de leer el libro empecé a cambiar, ya no uso Google, porque no quiero que una compañía como Google lucre con mi información. Ahora uso otro programa que se llama DuckDuckGo, que es un ¿Cómo? programa, ¿Cuál? pato, Pato, va, pato. pato, va. Doc, Que se, doc. que se Duck. supone que te mantiene en el anonimato. Sí, y es un programa que desde la primera página te dice, nosotros nos preocupamos por tu privacidad y tú puedes tener control, y efectivamente te va diciendo... Pero es un acto de fe, Gustavo. Sí, pero bloquea... bueno, no sé si es completamente un acto de fe. Supongo que este tipo de compañías se pueden dar cuenta de lo que dicen, ¿sí? Y supongo que si No lo no... sé, o sea, digo, no Pero lo sé. sí te dice, por ejemplo, si te dice, miren, si puedo compartir mi pantalla, esta es la página de inicio de DuckDuckGo, ¿sí? Y te dice cuántos rastreadores y anuncios han sido bloqueados. En mi caso, 14,700. Y ya efectivamente veo menos anuncios, ¿sí? Y además es mejor en términos de que toda esa información que estaría yo bajando libera espacio de transmisión, y entonces tengo un mejor internet, ¿no? Entonces, bueno, da una serie de ejemplos de cosas que podemos hacer a nivel individual para proteger nuestra privacidad. ¿Sí? Entonces, creo que es... ¿Los cuáles? lean el libro. Cambiar Lean, de email. Si pasas, lean por el libro. favor, la ficha del libro para tenerlo. Sí, nada más acá se los muestro. Lo pueden Privacidad encontrar. es poder. Yo lo compré en la librería del aeropuerto, ¿no? Y es un libro que se lee muy rápidamente. Sí. Está súper bien escrito. Carissa de nuevo, es profesor en Oxford. Sí. Y hay un enlace, se puede compartir el enlace a esa plática que es muy buena. Yo lo anoto ahora. Sí, y si ustedes quieren, invitamos a Carissa. Yo conozco a Carissa Vélez. La invitamos porque tiene una serie de implicaciones para la bioética, para cuestiones que, por ejemplo, en esta pandemia, todo lo que tiene que ver con aplicaciones de rastreo de contactos fue todo un tema de discusión, pero también lo que tiene que ver con datos, datos sensibles de salud a los que podrían acceder las aseguradoras, ese tipo de cosas. Son datos que nos... Yo me preguntaba alguna vez, por ejemplo, pues quizás casi el 50% de la población termina en el IMSS y les hacen estudios de sangre y les hacen estudios de no sé qué. ¿Dónde queda toda esa información? O sea, ¿quién la controla? ¿Quién la resguarda? ¿Quién marca las pautas, etcétera? de hecho, hasta donde yo sé, el ISSSTE y otras instituciones públicas de salud están trabajando en sistemas de información que
que tengan toda tu información de salud en una sola base de datos centralizada, que puede ser muy útil, pero al mismo tiempo puede ser muy peligroso, porque estas bases de datos suelen, aunque están protegidas, se pueden hackear fácilmente. Entonces, ese es el problema con... Hace 20 años que estaba yo en Canadá, ya había esta discusión de si querían que todos trajeran en su ID un chip con toda tu información médica. Decían, sería muy bueno porque si te accidentas, llega la ambulancia, con un escáner te escanean tu credencial que siempre traes, tu ID, y saben si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes alguna enfermedad. Sí, sonaba bonito por ese lado, pero estaba todo este otro lado que era, pues, ¿quién va a manipular esa información? Bien, bueno, pues yo nada más quería recomendar este libro. Me parece un libro estupendo. Y léanlo, las va a aterrorizar, pero al mismo tiempo les va a servir para proteger más su Y privacidad. luego invitamos y ya con Sí, la- viéndolo podemos leído. invitar a Carissa Vélez, sin duda. Muy bien. Pati, tú querías también, y luego Luis. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por traer este tema a colación. Y pues, lógicamente, la inteligencia artificial ha permeado en todos los niveles de vida. En medicina, por ejemplo, tenemos ejercicios en donde personas que interpretan mamografías se comparan con una máquina que se ha ido interpretando y finalmente la máquina es más capaz de decidir si una lesión merece biopsia o no merece biopsia, así como otras cosas. Y también se ha desarrollado en lo que comentaron, si yo pido un vuelo a Cancún, lo busco, me van a seguir llegando información y anuncios de eso, pero también ha desarrollado áreas como los grupos de terraplanistas que se alimentan entre sí. En cuanto, si yo pusiera algo de que la Tierra es plana, me empezarían a llegar mensajes de eso y depende de mi temperamento, me puedo meter a esos grupos y ser convencida. El uso en la política, desde luego, es algo claro y en muchas otras áreas. Sin embargo, esta inquietud ha generado el surgimiento desde hace ya mucho tiempo de algo que es la gobernanza en Internet, que no se refiere a gobierno, se refiere a las opiniones de grupos de la sociedad civil, también del gobierno, también de las leyes, pero no es el gobierno, son las opiniones de diversos grupos que hablan sobre este tema. Y una de las personas en México que ha destacado a nivel internacional es el doctor Alejandro Pisanti Baruch, que estuvo un día con nosotros en una conferencia. Él ha trabajado mucho sobre inteligencia artificial y sobre la gobernanza del Internet. Recientemente recibió un premio internacional al respecto. Y yo creo que podríamos partir de lo que ya se está haciendo en relación a la regulación de la inteligencia artificial y ver de qué manera podríamos incidir ahí. O sea, no, digo, está bien enterarnos, yo he leído poco al respecto, pero sé que hay todo un movimiento ya hecho en donde hay una plataforma mexicana bien establecida. Entonces, ver qué hay ahí, como actualizarnos en eso, y en ese momento, si como colegio quisiéramos participar, que valdría mucho la pena, unirnos a estos grupos de gobernanza en Internet que generan ideas sobre cómo regular el Internet y sus derivados en muchos aspectos. Encontré esto ahorita en Internet, es una conferencia de Alejandro Pisanti sobre la gobernanza en Internet que valdría la pena revisar, y si tuviéramos interés como colegio en ir más a fondo, tal vez pudiéramos hablar con él para que nos platicara cómo está, qué pasa en México, quiénes son las organizaciones que están participando en su regulación y pues un poco ver si pudiéramos poner nuestro granito de arena en ese tema. Que ahí el debate inicia precisamente con la supuesta neutralidad del Internet. O sea, hay quienes defienden que Internet no debe ser regulado, ¿sí? Al final del día, pues termina siendo regulado por los entes dominantes como Google o Facebook o
TikTok o lo que ustedes quieran, ¿verdad? No dominado, regulado. Los Ujú. contenidos de Internet deben ser regulados. Si el contenido incita a la violencia por todos lados, sí debe ser detectado y regulado. Si incita a diferentes cosas. Hoy mismo, si se descubre como un algoritmo bien orientado hacia la cuestión política, hacia las votaciones, hacia eso, debería de tener una cierta regulación reflejada en las leyes. Primero es identificarlos. No va a ser bloqueado, pero creo que sí hay mecanismos de regulación. Muy bien. Bueno, de eso va el debate acerca de libertad de expresión en el Internet. Y, por ejemplo, alguien que piensa que el Internet no debe ser regulado y que debe de haber libertad de expresión absoluta es Elon Musk, que Ujú. está por comprar Twitter. Y Ujú. entonces Musk ha dicho que cuando él compre Twitter va a quitar la prohibición que se impuso a Donald Trump de usar Twitter. Entonces Donald Trump podría regresar a Twitter, ¿no? Ese es el tipo de posturas que hay ahora sobre Twitter e Internet. Luis, ¿tú querías decir algo? O sí, Luis, luego Mina. Bueno, el tema es amplísimo y aquí se han tocado varias facetas. La idea original del título era la inteligencia artificial y bueno, se ha hablado ahorita mismo, se está hablando del control de Internet, todo esto. Creo que es necesario tener una visión más amplia, más panorámica. ¿Qué significa todo esto? ¿Quiénes están atrás de todo esto? ¿Quiénes tienen más interés en manejar estas cosas? A mí me produce una profunda inquietud, ¿no? Y en cierta forma, en lo personal digo, bueno, cuando llegue, aunque sí puede que me alcance, pues ya estaré casi saliendo, ¿no? De este mundo. Entonces, no me inquieta tanto en lo personal, pero sí me inquieta de cara a mis descendientes, ¿no? Desde luego puede uno caer en la tentación de ver esto como algo apocalíptico, tipo Terminator o cosas así, ¿no? El gobierno de las máquinas, ¿no? Hay muchas cosas. Hay quien critica profundamente el término inteligencia artificial porque dice que no hay ahí inteligencia. Es decir, la máquina aplica una serie de algoritmos, pero no comprende lo que está haciendo y por tanto no puede haber ahí inteligencia, ¿no? Otro tema que seguramente Mina conoce bien es el documento de opinión que emitió el Observatorio de Bioética y Derecho en 2014 o por ahí sobre Big Data y el intento de vender toda la información del sistema sanitario catalán a compañías privadas, ¿no? A lo que se opuso el Observatorio de Bioética y Derecho precisamente por lo que se ha comentado aquí. Y al final yo diría, bueno, a ver, todo esto que suena maravilloso, que en el discurso, digamos, de quien lo promueve, promete una mejor vida en el futuro, yo no estoy seguro que así sea, ¿no? A mí me parece que lo que vemos es justamente lo contrario, ¿no? La fragmentación del conocimiento, el aislamiento de los seres humanos, pese a que tenemos mejores medios para comunicarnos que nunca. Sin embargo, el fomento de un profundo individualismo y por tanto la erosión de la solidaridad. Y creo que en el fondo flota un sentimiento de infelicidad, de inquietud, de vacuidad, que no es resuelto con la tecnología, ¿no? Desde luego no soy una damita o un personaje de estos que destruía máquinas en la era de la revolución industrial, ni mucho menos, pero me parece que en toda esta carrera hacia la inteligencia artificial y hacia el transhumanismo y posthumanismo, nos estamos perdiendo de muchas cosas fundamentales, ¿no? En medicina, por ejemplo, y con esto concluyo, sí, todo eso está muy bien, la telemedicina, fantástico, ¿no? Cómo poder monitorizar a gente mayor que vive en sus casas para detectar, por ejemplo, cuando empiezan a perder el control de su diabetes o de su presión arterial o de otras cosas, ¿no? La facilidad que eso significaría para poder actuar a tiempo. Pero la sustitución del ser humano
en la relación médico-paciente me parece horrorosa, ¿no? Porque precisamente hay algo que no se dice y que es fundamental, y es que el médico es parte del tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, si lo quitamos de en medio, pues sí, tal vez podamos identificar un diagnóstico a gran velocidad, de gran complejidad, en mucho más tiempo, pero no sé si eso sea mejor, ¿no? Es decir, estamos privilegiando la prisa por encima de otras cosas. No, insisto, yo no estoy en contra de la tecnología de manera frontal, pero sí me parece percibir que atrás de todas estas bondades hay cierta perversidad y cierto deseo de dominio que no me agrada, ¿no? En ese sentido, igual que Gustavo, que nos presentó este libro, pues yo los invitaría a leer un libro de una periodista especialista en tecnología de España que se llama Marta Sinache, porque allá la escriben Sinache, Marta Peirano. Si pudiese compartir la pantalla, creo que sí, pues ya con el título se dan ustedes cuenta de lo que piensa esta persona, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema verdaderamente muy inquietante y que a mí me parece que si quienes lo manejasen fuesen buenas personas, los resultados serían distintos, pero no lo son. Lo que quieren es tenernos agarrados del pescuezo, como ya nos tienen, más todavía. Creo que vivimos un momento en el que muchas de las ideas gloriosas del ser humano son meras ficciones u obras teatrales, empezando por la democracia, ¿no? Con esto nos damos cuenta que la democracia es un gran cuento y que posiblemente no veamos el mundo feliz que nos prometían los Huxley, ¿no? Más bien profundamente infeliz. Perdonen el pesimismo, pero bueno, dice Arnoldo, y lo reproduzco aquí, que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis. ¿Puedo decir algo acerca de lo que dijo Luis? Sí, y Pati y Mina, Sí. bueno, porque entiendo que reaccionan a esto. Sí. Sí, no Pati. creo que la gente que esté trabajando en inteligencia artificial sea ni buena ni mala. Hay de todos, somos humanos y unos lo usan para unos intereses y otros para otros. En medicina es extraordinario el avance que hay y yo creo que puede ayudarnos mucho a mejorar nuestra capacidad de atender a los pacientes. No hablo de una sustitución por otra, pero de detectar pacientes que van a tener un infarto y que mande un mensajito al médico tratante, creo que es excelente. En fin, el iWatch está teniendo mucho éxito y no es anuncio. Pero el tema es que está aquí, la inteligencia está en cómo nos guiamos en las calles, en cómo escogemos una película, en cómo nuestros likes se suman para saber qué es lo que nos presenta la computadora. Creo que es importante saber dónde está la gobernanza y quiénes son los que están participando en ella, porque sí hay un movimiento ya estructurado y creo que valdría la pena saber en qué nivel estamos hablando, en dónde está México respecto a la gobernanza y partiendo de eso saber si nosotros como colegio tendríamos un papel más participativo en la gobernanza de la inteligencia artificial en México. Gracias. Gustavo. Yo simplemente quiero decir, lo que dice Luis tiene razón, pero es solamente parte del panorama, y que para tener un panorama completo también habría que decir, como dicen todos los defensores de las redes y de la tecnología, que el Internet y las redes sociales han potenciado la solidaridad de un mundo, en el mundo de un modo nunca visto, ¿no? Que hemos visto nuevas formas, ha facilitado la solidaridad y lo hemos visto en cantidad de ocasiones, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hace unos años que hubo un terremoto. Bueno, si no hubiera sido por las redes sociales, no hubiera habido modos de comunicación y que facilitaron la solidaridad de la gente. O sea, tenemos formas de solidaridad diferentes, ¿no? Alguien podría decir que tal vez el lema de Facebook de que estamos conectando al mundo, pues en realidad en algún sentido es cierto. Tenemos otra forma de interacción
¿no? Y esto lo digo yo, que yo no estoy en Facebook, pero... No estás en Facebook, pero estamos en Zoom. Sí, estamos en Zoom y Zoom facilita formas de interacción social que no teníamos antes y ha posibilitado también formas de democracia que no habíamos visto antes, ¿no? La gente suele citar, por ejemplo, cómo la democracia árabe no hubiera sido posible si no hubiera existido Facebook, ¿no? Y cómo la gente se está organizando de modos que antes no era posible. Está también esto otro de que por otro lado, las redes sociales han facilitado el surgimiento de regímenes populistas y cómo han contribuido a la polarización y todo esto, ¿no? Pero creo que para tener una imagen más completa debemos de tener los dos lados. O sea, las redes sociales, el internet y toda la tecnología, pues tiene un lado bueno y un lado malo, pero pues depende de cómo se use, ¿no? Y creo que tenemos que estar conscientes de esto para poder regular mejor su funcionamiento. ¿Sí? Respecto de lo que dice Gustavo, Sí, Mina. sí, pues es un arma de dos filos y yo creo que va a ser muy difícil regularla porque nos rebasa, nos ha metido en una realidad virtual en la que no estábamos. Antes la realidad era una, ahora existe una realidad virtual y el control lo tienen quienes han hecho enormes negocios. Yo creo que detrás de todo esto hay varios intereses enormes, hay que ponerles nombre. Uno es el negocio, el big business, porque si vemos cómo se ha potenciado la ganancia, en algún momento Héctor nos lo puso en su presentación. Bueno, esto ya inunda todo el planeta, nos afecta a todos y cada uno de los que tenemos acceso a la comunicación vía Internet. No en todos lados, hay quienes se escapan y se escapan aquellos que están instalados en realidades, digamos, de atraso, aquellas comunidades a las que no llega el Internet, que no tienen este tipo de posibilidad. Pero las implicaciones que esto tiene, que preguntaba Ingrid desde un principio, pues son esas justamente las de las dos caras que tiene esta aplicación que se nos ha metido hasta la casa, pero desgraciadamente se nos ha metido por acá, por el cerebro, por el control que tiene de nosotros, por el control que tiene de lo que decimos, de lo que hacemos, de a dónde vamos y de cómo nos movemos. Y no sé si ese control puede ser limitado o a su vez controlado, porque también una de las premisas que utilizó Héctor es que el crecimiento ya no es aritmético, ya es exponencial. ¿Cómo, cuándo y hasta dónde vamos a poder controlar un mecanismo que nos controla a nosotros? ¿Cómo limitar ese poder? Y yo creo que en esos términos, cualquier reglamentación, o casi todas las leyes, o reglamentos, o maneras de normar el uso del Internet, pues no van a ser efectivos. La protección de datos es muy importante, pero ¿qué tan efectiva es? Nos ha permeado todos los niveles de vida y la ley y la aplicación de la ley en este campo van a la cola, van atrás. Entonces, tal vez lo que decía Patti Grete, de sumarnos a aquellos grupos que están planteando la gobernanza en Internet, leer los textos que nos han recomendado aquí, pueden ayudar en cierta medida, pero tenemos que entender antes de todo que estamos viviendo ya en un mundo distinto. Y no quiero ser tan pesimista como lo es Luis, un optimista a quien la realidad lo puso en esta situación, pero tenemos que ver las limitaciones que tenemos frente a todo este sistema. Es un sistema que se ha impuesto por encima de todo y no solo
a nivel gubernamental, sino, ojo, con las grandes corporaciones. Y esas corporaciones son las que nosotros utilizamos. Google, Internet y las distintas formas de comunicarnos vía las redes. Así es que el desafío es muy grande y yo creo que los primeros pasos serían remitirnos a estas lecturas a la que nos sugirió Gustavo, al contacto con gente como Pisanti y ver hasta dónde podemos incidir. No creo que sea fácil, pero es un reto que vale la pena. Muy cierto, Mina. Yo creo que sí tenemos que empezar por leer esto que nos sugieren y considerar, Rafaela dice que podríamos, se despidió, pero que podríamos considerar un evento invitando, pues, a lo mejor en lugar de un seminario, a Carissa, pero también a Pisanti, porque sin duda las implicaciones bioéticas nos conciernen y tendríamos que tener algo claro y fundamentado que cómo posicionarnos, ¿no? Y cómo contribuir. Entonces, ¿Me permites compartir la pantalla unos segundos nada más también a modo de recomendación de libros? Porque estos ya me los chuté y están buenísimos. Que son los que presenté en algún momento en la presentación. Todos estos, Ética para las máquinas, está buenísimo. Tecnología versus humanidad, Sapiens, Gracias por llegar tarde, Inteligencia artificial, 101 cosas que debes saber, Un día cualquiera en el 2100. Este de Vida 3.0 realmente lo recomiendo, está buenísimo. Y este del Novaceno también. ¿Nos podrías mandar como la captura de pantalla porque para tenerlos? Sí, sí, ahorita hago una captura de pantalla. Los podemos compartir después. Sí, muchas gracias. Perfecto. Eunice, bienvenida, que estás llegando. No sé si alguien tenga algo más que decir o si no vamos cerrando. Héctor, pues fue una excelente presentación, provocación y concientización, invitación a apropiarnos de este tema como un tema muy importante que tenemos que reflexionar más y posicionarnos con propuestas y compartir las reflexiones. Sí, hay Pat, adelante. Hola, solo para decirles que yo acabo de regresar de una reunión que se hizo en el Consejo de Europa. México es miembro observador del Comité de Derechos Humanos y Bioética en el Consejo de Europa. Y entonces citaron a la primera reunión post pandemia o ya valiéndole gorro la pandemia ahí en el consejo. Y uno de los temas es precisamente empezar a empujar la reflexión fuerte sobre el impacto de la inteligencia artificial, principalmente en el ámbito médico, lo que decía Luis sobre cómo afecta estas cosas en cuanto a la relación paciente-médico. Y al respecto, en la comisión se están haciendo unas conferencias magistrales por invitación conmemorativas de los 30 años de la comisión, y la próxima, que es a fines de este mes, es sobre inteligencia artificial. La va a dar el doctor Matthew Liao, que ustedes recordarán que vino a México cuando fueron los 15 años del colegio, ¿no? Entonces va a haber esa plática. Ya les pasaré los datos para conectarse y eso. Y una semana después va a haber otra reunión ya local sobre esto de la inteligencia artificial, que también les pasaré los datos, y a lo mejor se puede extender y se puede invitar a
a alguien más. Por ejemplo, Pisanti es alguien interesante que ha estado metido en eso desde hace tiempo, como bien dijo Patti. Entonces, creo que podemos invitarlos, es tratando de hacer mancuerna con la conferencia del Liao y después una semana hacer una cosa un poco más pequeña, más de reflexión sobre lo que salga ahí. Creo que la inteligencia artificial es algo que ya está, y que tenemos que aprender a usarla. Y es un poco como la energía nuclear en su momento. Pues todos decían que era buena, luego era que era mala, 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 y ahora parece que ya no tanto, ¿no? Entonces, todo depende de qué es lo que hagamos nosotros como seres humanos con las cosas que creamos. Pero finalmente la inteligencia artificial es algo que se crea a partir del pensamiento humano. Y estamos muy lejos de tener esas visiones apocalípticas, ¿no? Estilo Terminator y eso, donde precisamente uno de los libros que puso Héctor, el de Vida 3.0, habla de las distintas categorías de desarrollo de la inteligencia artificial. Y la verdad es que ahorita estamos en un nivel muy, muy básico, a pesar de todo lo que ya se ha mencionado de Google y todo eso, ¿no? El problema es que si se podrá desarrollar o no una inteligencia artificial que sea autorreplicante, o sea, que se forme a ella misma y que se diseñe, se autodiseñe y que evolucione como los seres vivos. Entonces, a eso se refieren con el 3.0. Bueno, pero Pat, ahí Alpha 0, la de Google, ya se está replicando como inteligencia artificial, tal y como lo plantearon en el 3.0. Sí. Y una inteligencia crea otra que van aprendiendo de alguna manera. Sí. Y luego ahí entraríamos con el tema de qué es la vida, ¿no? Por eso esto también está metido con el tema del transhumanismo, ¿no? y del posthumanismo. Pues bueno, ahí está el tema. Creo que es un tema que atañe al colegio, y sobre todo porque independientemente de la regulación legal que se dé, tiene que empezar por una reflexión ética de qué es lo que debe de pasar y qué no puede pasar. Y eso es algo que tenemos que plantear. Sin duda, sí. Bueno, entonces estamos pendientes de los datos de esta conferencia y nos quedamos con esta pues convocatoria a continuar con este tema y además sumar esfuerzos, Pat. Bueno, pues ya vamos a terminar. Está Eunice, entonces yo, Eunice, antes habíamos comentado ya tu invitación, no sé si tú la quieras ahora recordar personalmente, para que nos veamos, que de verdad te agradecemos muchísimo. Y creo que Gustavo quiere decir algo, pero bueno, Eunice, adelante. No, muchas gracias. Perdón, aquí estoy instalando un museo y entonces se me hizo un poquito tarde porque acabamos como a las 6. Pero lo de la invitación el 25, creo que ya quedamos con Marichuy, ¿no? Entonces, para que nos veamos ahí en mi casa y pues todos están invitados, ¿no? Para que ahí podamos ahí convivir un ratito. Y nada más de este tema, yo creo que, pues, digo, ya llegué súper tarde, pero sí es muy interesante. No, me está tratando de acordarme el nombre de la película, pero me imagino que la comentaron. En esto que se ve como los algoritmos trabajan un poco como lo que decía ahorita Héctor, y van haciéndose, y entonces tú estás ansioso y te llega una notificación justo para que tú te vuelvas a meter a las redes, y te enseñan como los que desarrollaron todas estas aplicaciones, al final como que no tenían planeado lo que seguía, ¿no? Con todo ese trabajo de los algoritmos ya desconocidos y que van, pues sí, van haciendo pues medio como un vicio, ¿no? También para la gente en algunos puntos. Pero bueno, muchas gracias, Héctor, y nada más pues a todos ahí que nos vemos
Ay, bueno, el 25 se congeló. Nos vemos el 25, avisen quiénes vamos para poderlo planear y luego mandamos la dirección. Gustavo, ¿tú quieres decir algo? Sí, muy breve. Solo quiero recordarles que el año que viene, 2023, se cumplen 20 años de la fundación del Colegio de Bioética. Entonces, no estaría mal que pensáramos en tal vez hacer un pequeño evento, un coloquio, un seminario especial, algo así. Por supuesto. Por supuesto, nada más otra vez ya para despedirnos, recordarles que si todavía hay alguien que quiere participar en el homenaje a Ricardo presencialmente, diciendo algo breve, por favor avísenos en estos días, y los que no, bueno, pues consideren escribir algo para formar parte del PDF. Nos vemos los más que podamos con UNICE. No nos vemos en julio no tenemos seminario, reunión, nos veríamos hasta agosto. Así que bueno, que estén muy bien. Muchas gracias otra vez, Héctor. Perdón, ¿por qué no hay seminario en julio? Porque vamos a tomar vacaciones en julio del colegio. Ok, gracias. Buen día. Buen día, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Gusto saludarlos y en verlos.